No sé si alguno escuchó la predicación que se subió al grupo de WhatsApp mía del domingo pasado en Garupá, ¿no? Bueno, creo que está en el WhatsApp, me parece que sí. Bueno, y ahí hablaba de alguna manera, continuando con lo que veníamos charlando acerca del llamamiento y del propósito de Dios. Yo volví a mencionar la famosa regla, la bendita regla del tiempo, en donde a nosotros nos toca un pedacito, un momento, este tiempo, este siglo. Muchos de aquí tenemos una suerte que no se da en miles de años, vivir. Nosotros vivimos, yo por lo menos, y muchos de acá, los que tienen más de 21 años, ¿no? Hemos tenido el privilegio de haber vivido un cambio, no de año, y un cambio de siglo, y no solamente eso, vivimos un cambio de milenio, y nosotros fuimos parte, podemos contarlo, podemos contar cómo era el siglo XX, cómo era el milenio pasado y cómo disfrutar del principio y ver un poco más de este principio. Este es el centímetro que nos tocó a nosotros, que no es poca cosa, Los más chiquitos no pueden decir eso y no lo van a poder decir nunca. Los que fallecieron antes tampoco, pero nosotros pudimos vivir ese momento memorable del cambio inclusive de milenio. Por otro lado, hablando de cambio de milenio y de que se acercan los últimos tiempos, según tenemos las profecías bíblicas, incluso del mismo Señor, vamos a enfrentarnos a una realidad que tenemos que tener en cuenta. ¿Se acuerdan? Un tiempo atrás yo había predicado sobre Hebreos y sobre el peligro de deslizarnos por no hacer nada. Deslizarnos es no hacer nada y nos vamos resbalando despacito. Otra manera de decirlo, y lo dijo Jesús de una manera muy severa, muy dura, que a mí cada vez que lo leo me preocupa, y dice que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, no sé si ustedes ven cómo se multiplica la maldad, no es que se suma una maldad, ahora se multiplica, es exponencial el aumento, el desprecio por las cosas de Dios, el desprecio por todo lo bueno, por todo lo honesto, todo lo correcto está mal y todo lo malo está permitido, ¿no? Si uno levanta el nombre de Cristo, entonces te cancelan, ¿vieron que ahora se dice así? Te cancelan. Ahora uno dice la barbaridad más grande y te festejan. Estamos en un momento de que la maldad va aumentando. El problema es que dice Jesús, por haberse multiplicado la maldad, esa maldad va a afectar a muchos y el corazón de muchos se enfriará. El amor, dice, el amor de muchos se enfriará. Y ahí es donde a mí me preocupa, ¿no? Me preocupa porque uno empieza a sentir en la calle, uno empieza a sentir con la gente, en la manera de pensar de la gente, como que estamos en un freezer. Y cada vez nos vamos enfriando más. Y nuestro amor nos cuesta mantenerlo encendido, ¿no es cierto? Nos cuesta. Es como que venimos acá cada domingo y hay que, sacamos la ceniza, agarramos la brasita, le ponemos unas leñitas nuevas que nos da el Señor y ahí soplando, algo brota. Si es que tenemos suerte. ¿Parece o no? A mí me parece o también lo perciben. A mí mismo me enfría la actividad. Tengo que estar constantemente buscando en el Señor, orando, porque me enfría. Hay un freezer afuera. Cuando nos enfriamos, nos desmotivamos. Cae nuestra motivación. Saben que uno vive normalmente con motivación. Si uno en la vida no tiene alguna cosa que te diga, bueno, me levanto porque tengo motivación, quiero alcanzar esto, quiero lograr esto, entonces me esfuerzo, me sobrepongo a las circunstancias porque tengo una motivación. Una gran motivación para los que tenemos hijos son nuestros hijos, ¿no es cierto? Levantarnos, no importa lo que me pase a mí, no importa si a mí me alcanza o no, pero mis hijas, yo tengo las 3 niñas, que a ellas no les falten, o no, es una motivación. Ahora, cuando no tenemos motivación en distintos aspectos de la vida, nuestra vida se vuelve opaca, se vuelve cansina, se vuelve aburrida, se vuelve rutinaria, y que la rutina es buena, siempre y cuando la rutina no nos sea una trampa, ¿vieron?
que uno amanece porque sale el sol y va a trabajar, el que trabaja, o va a estudiar, el que estudia, después vuelve, hay que comer, se hace todos los días lo mismo y no hay motivación. Y en la fe pasa lo mismo. Si no estamos, este frío que sentimos en nuestro corazón nos va quitando la motivación. Entonces, no tenemos motivación de abrir las Escrituras encima, que no son fáciles de entender, más si tenemos la versión Reina Valera, que para mí es la más hermosa de todas, pero tiene esas vueltas del lenguaje típico hebreo que al traducirlas al español queda un poco complicado para nosotros. No es el problema que la Biblia es difícil de entender, el problema es que nosotros somos burros, nada más, les aviso, Nos cuesta, no tenemos motivación para encerrarnos a orar, porque hay otras cosas que tal vez nos motivan. No tenemos motivación para venir a la iglesia, y venimos a la iglesia y nos sentimos desmotivados de cantar, de buscar a Dios. ¿Cómo era que se hacía? ¡Ay, otra vez! Pero esa canción no la cantamos ya la semana pasada, ¿o no? ¿Qué pasa? Hoy no sé si es el sonido, no sé si es que hace calor o que está pesado, la humedad, estamos desmotivados. Cuando hay motivación, entonces hay fuerza. Cuando no hay motivación, las circunstancias, las cosas que nos pasan, nos afectan de frente y nos bajonean. Se lo digo por experiencia. Porque yo no soy pesimista, soy realista. Yo tengo ese problema con el pesimismo. Todas las cosas me bajonean. Entonces estoy bien, estoy motivado porque oré, qué sé yo, que salgo a la calle, me pasa algo y ya otra vez estoy desmotivado. Y ya no tengo más ganas de orar y ya me enoja y ya me molesta y ya tengo problemas. La motivación, ¿cómo la hacemos? ¿Cuándo tenemos una motivación? Cuando tenemos un objetivo que alcanzar. Si tenemos un objetivo que alcanzar, entonces tenemos un propósito, que eso venimos hablando hace rato, ¿no? Un propósito en la vida. Entonces tenemos el objetivo allá, el propósito es llegar a ese objetivo, entonces yo camino motivado. Sí, pero las circunstancias son contrarias, yo camino motivado, ¿no? Les digo para los que no escucharon, hablé la semana pasada de Abraham, cómo Abraham fue llamado por Dios, él obedeció a Dios y recibió una promesa, porque cuando Dios nos llama, nos promete y nos bendice, una bendición y una promesa, que iba a tener un hijo y que de ese hijo iba a venir una descendencia tan grande que iban a salir reyes poderosos, iba a formarse una nación, un pueblo como la arena del mar, de tan numeroso. Imagínense, ese era el objetivo de Abraham. Ser él, y el llamado de Abraham, ser el iniciador de una gran nación. Y fue el iniciador de la nación de Israel. Había un pequeño problemita. Cuando Dios lo llamó, Abraham tenía 75 años. Pero Sara, su mujer, era estéril. 24 años después, Abraham dijo, sí, aceptó el trato y todo, pero no pasó nada, digamos, el hijo no vino. Pasaron 24 años después, cuando Abraham tenía 99 y a Sara se le había pasado el tiempo de su periodo, de su regla, de la costumbre de las mujeres, como dice la Biblia. Ahí viene Dios y le dice, mirá, voy a cumplir mi propósito y al año que viene, dentro de un año, Sara va a tener un hijo. Por supuesto, los dos que hicieron se rieron, porque a mí también me causaría gracia. Se rieron. Pero creyeron, y dice Hebreos que por fe Sara recibió la fuerza para poder parir un hijo a semejante edad. Y recibió la fuerza para engendrarlo, para tener el embarazo y parir el hijo. Fíjense cómo Dios nos llama, cómo Dios nos da un propósito, nos da un objetivo que está enmarcado en el objetivo grande de toda la regla. Y vuelvo otra vez a la regla. Nuestro centímetro, este tiempo que estamos viviendo, forma parte de todos esos metros y kilómetros que es la historia de la humanidad, en la cual nos tocó. A Abraham le tocó allá, a nosotros nos tocó acá. Pero hay un montón de cosas que van a ser contrarias al llamado de Dios, muchísimas. Por ejemplo, en el caso de Abraham, la esterilidad, qué tremendo, ¿no?
Pero para nosotros también Dios nos llama, nos da una bendición, nos da una promesa y vamos a encontrar un montón de situaciones. Por eso les hablo de la motivación. Necesitamos estar motivados con las promesas y el llamado de Dios para poder no mirar abajo, sino mirar allá. Dice que en Hebreos 11 dice que Moisés, otro que le tocó difícil, ¿no? Ya también hablamos de Moisés. ¿Cómo le tocó difícil el llamado de Dios? Era muy diferente al llamado de Abraham. Eran muchos centímetros más acá de la regla. Pero dice Hebreos que Moisés se sobrepuso a todas las dificultades como viendo al invisible. Como viendo al invisible. ¿Vieron lo que dice Hebreos 12? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe, ¿no? Él allá pues, eso es. Y levantar la mirada de las circunstancias, levantar la mirada de las complicaciones que tenemos en cada día y mirar allá, tener un propósito. Bien. Hasta acá toda la introducción, miren, 11 minutos. Ahora mi pregunta es para ustedes. Dios los llamó, ¿sí? ¿Quién puede sentir y decir, levantar la mano que Dios los llamó? Nos llamó por su gracia, no porque lo merecíamos, ni porque son lindos, Pues si no, yo no estaría acá si fuera por lindo. No nos llamó por ser buenos, no nos llamó porque no pecábamos. No, nos llamó por su gracia. ¿Y saben por qué nos llamó? Porque tenía un propósito. En este tiempo, de este nuestro centímetro, que hay miles de millones de personas viviendo al mismo tiempo, nos llamó a todos. Nos llamó a nosotros y a muchos otros, pero a nosotros nos llamó. Pero ese llamamiento no es para que nosotros seamos felices. Nos llama con un propósito. Tenemos que cumplir nuestra misión. En este tiempo nos toca a nosotros. Porque Abraham ya se murió hace muchos milenios. Y todos los que vinieron de atrás ya murieron. Ahora nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros saber cuál es el llamado de Dios. Cuál es el propósito de mi vida. Porque Dios no me salvó simplemente en su gracia y en su amor. Yo disfruto su salvación y su redención. Pero Él nos llamó para algo. Entonces, ¿cuál es el llamado de Dios para usted? Porque hay un llamado general para salvación. Hay un llamado general para salvación. Pero a mí, personalmente, a cada uno de ustedes, quiero que piensen y revean esto. ¿Para qué me llamó Dios? ¿Para qué Dios me llamó, me lavó, me rescató, me perdonó, me sanó, me puso de pie? Me dio a entender cosas distintas que antes no entendía y muchos no entienden. Y yo tengo este privilegio que no sé, ni sé ni por qué. Ese amor me abraza, me sobrepasa y me genera y me motiva a amarlo a Él. Pero ¿para qué lo hizo Dios? ¿Por qué a mí y no al otro? Cada uno de nosotros tenemos un propósito y una misión que cumplir. Para eso Dios nos llamó. Quiero ver en Romanos 8:28, pasaje recontra conocido. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, las buenas y las malas. Los que aman a Dios, Dios transforma todo para bien, las cosas malas también. Esto es, ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿Quiénes son? Los que según su propósito son llamados, ¿no? ¿Cómo somos llamados? Según su plan, su propósito, la voluntad de Él. ¿Vieron que se habla tanto de la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que yo sea santo y viva una vida de santidad. ¿Para qué? ¿Para ser santo nada más y estar después que me hagan una estatua y me pongan en alguna iglesia? ¿Para estar mi foto en una estampita? ¿Qué significa que Dios quiere hacerme santo porque necesito ser santo para cumplir la misión para la cual Él me llamó? ¿Para qué te llamó? Seguro que te llamó para algo distinto a lo que me llamó a mí. En general lo mismo, todos llevamos, dice, id y predicad el Evangelio y tenemos que extender el reino de Dios y ese es nuestro trabajo. Pero cada uno en distintos sectores, en distintos lugares. ¿A dónde te puso Dios? No nos llamó simplemente para ser cristianos y venir una vez por semana a la iglesia y tratar de luchar contra el pecado y vivir. No, Él nos llamó para algo grande. Nos llamó, vení, tengo una misión para vos. Para eso te voy a salvar, rescatar, voy a hacer todo lo que sabemos que Él hizo por nosotros. Pero
tenés que cumplir tu misión. ¿Se entiende? Cuando descubrimos esa misión y descubrimos ese propósito, entonces estamos motivados. Entonces decimos, sí, yo quiero ser protagonista de mi centímetro. Yo quiero hacer lo que Dios, para lo cual Dios me llamó. Ahora, ustedes me pueden preguntar, ¿y para qué Dios me llamó? Y no sé, pregúntenle ustedes. Yo no sé. Yo les puedo decir para qué Dios me llamó a mí. No se lo voy a decir porque no quiero que sean chusmas. Dios me llamó, me acuerdo, cuando tenía 8 años, yo sabía que iba a ser pastor y estaba feliz cuando era chico. Después cuando entendí lo que significaba y el trabajo que era, empecé a pelear con Dios y empecé a pelear con Dios porque no quería ser pastor, yo quería servirle, lo amo, toco el teclado, enseño, predico, lo que sea, pero no me pongan el rótulo de pastor. Pero Dios, yo sabía que Él me había llamado. Así que en el año 2000 no me quedó otra y me enojé con Dios. Porque era una guerra, una batalla que no podía ganar porque Él es Dios. Pero Él me llamó, le interesa 3 pitos si a mí me gusta o no me gusta. Y yo le digo, Señor, hasta ahora le digo, Señor, la verdad que me parece que te equivocaste porque no me siento una persona capacitada para llevar adelante el trabajo para el cual Él me llamó. Pero Abraham estaba capacitado, Sara estaban capacitados para empezar toda una generación de personas que iban a formar una nación grande. No, estaban totalmente incapacitados, eran unas pasas de uva, pobrecitos los 2 viejitos. Ya no tenían fuerza, no tenían biológicamente imposible. Dios no le interesa si estás capacitado o no. Dios lo único que quiere es que vos escuches su voz cuando Él te llama. Y yo te voy a bendecir y te voy a hacer esto. Y nosotros no. Cuando hablamos de bendiciones, ¿no es cierto? ¿Qué nos viene a la mente? Cuando Dios nos dice, Dios te va a bendecir. ¿Y dónde está la billetera? ¿Dónde está la plata? ¿En qué cuenta me lo va a depositar? Pensamos enseguida en eso, ¿no es cierto? Porque pensamos, si Dios me va a bendecir, va a querer que las cosas me vayan bien. Y seguro, pero esas cosas son de añadidura, esas cosas son del costado. Lo principal, lo que me tiene que motivar, lo que me va a hacer caminar sobre el fuego si es necesario para llegar a ese objetivo, es ese propósito, ese llamado de Dios. Ah, pero yo vivo. Yo soy cristiano, soy un creyente. Soy un evangelio, ¿vieron? Un evangelio soy. No. Somos hijos de Dios, llamados a ser santos, para cumplir una misión. Y cada uno tiene que averiguar para qué. Pero seguro que para quedarnos sentaditos en nuestra casa cómodamente, no nos llamó. Y nosotros lo único que queremos es estar sentaditos en nuestra casa, que todo nos vaya bien y recibir las bendiciones de Dios, ¿no? Y las glorias de haber sido adoptados como sus hijos. Todo está bien, todo es hermoso, pero Dios dice, che, loco, yo te llamé para algo, no para que estés sentadito. Fíjense, este llamado, este propósito tiene premio en Efesios. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos dice, por esta causa también, habiendo escuchado de vuestra fe, le dice el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso, no paro de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Para qué oraba Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que entendamos ¿qué cosa? Para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia para sus santos. Ah, tiene premio. Este llamado, el llamado de cada uno, tiene premio. Tiene una herencia maravillosa. Dice, para que podamos entender la riqueza de la gloria de su herencia. Tiene premio. Este llamamiento tiene premio, dice Pablo a otra iglesia que estaba en la ciudad de Filipos. Le dice, yo me extiendo para ver si puedo alcanzar el premio del supremo llamamiento
porque es supremo este llamamiento. Es algo maravilloso, ¿saben? Uno dice, ¡ay, no, tengo que hacer! Como una vez escuché en otra iglesia, un hermano que se quejaba con otro hermano porque había venido un nuevo pastor. Y este nuevo pastor les insistía a los hermanos para que salgan a predicar, para que prediquen en su trabajo, en su familia, en donde sea. Y este hermano, un hombre mayor ya, que era bastante tradicional, dijo, pero qué vivo el pastor. ¿Quiere que nosotros hagamos su trabajo? ¿Para qué le pagamos el sueldo entonces? Porque ese pastor en esa iglesia, el pastor cobra un sueldo, un sueldo en blanco inclusive, ¿no? Cobra un sueldo, tiene jubilación, tiene todo. Entonces los del consejo pastoral de la iglesia, que son los que se encargan de juntar la plata y pagarle el sueldo, dicen, pero ¿para qué le pagamos si nos manda a nosotros a hacer el trabajo de él? Qué simpático, nunca había escuchado semejante cosa. Miren que había escuchado muchas. ¿Para qué le pagamos el sueldo y quiere que nosotros vayamos a predicar? No, nosotros venimos a sentarnos a ver que nos hable. Que nos hable, cuando tenemos problemas lo llamamos para que nos dé la solución, nos explique por qué Dios hace esto y hace aquello o no lo hace. Miren, el trabajo del pastor es ese. Tenemos que siempre estar defendiendo a Dios como si Dios necesita que se defendiera. Así que fíjense que nuestro llamamiento, el de cada uno, tiene premio. Qué lindo, tiene premio. Yo tengo que apurarme, así que quiero que vayamos unos cuantos centímetros para atrás y veamos un poquito la vida de Pablo. Vamos a Hechos, el libro de Hechos, capítulo 26. Pablo estaba preso, pero no le importaba porque él estaba allá, mirando el premio del llamamiento. Entonces, dice Pablo que está contando al rey Agripa, en ese entonces, el rey que estaba ahí en Judea, descendiente de los herodianos. Le dice, mirá, Agripa, yo estaba yendo a Damasco, a la ciudad de Damasco, en Siria, para perseguir a los cristianos, porque sabían que Pablo, cuando se llamaba Saulo, que era de Tarso, la ciudad de Tarso había nacido, era Saulo, él era un judío, pero fariseo de los mejores. Y para él, ser el cristianismo era lo peor que había que encarcelarlos a todos y matarlos, porque eran una herejía el cristianismo. Así que Pablo hizo un desastre en Jerusalén, persiguió a muchos cristianos, le sacó sus propiedades, tuvieron que huir de Jerusalén. Y no se quedó quieto, pidió autorización a los principales sacerdotes y los principales fariseos en Jerusalén y le dieron autorización para que vaya a otra ciudad donde habían ido a huir, habían huido a muchos cristianos, a Damasco, de la persecución de Saulo, el que fue el apóstol Pablo. Así que iba Saulo con caballos y gente a hacer justicia en el nombre de Dios. Y en el camino se le aparece Jesús. Una luz lo hace caer del caballo y queda ciego. Entonces dice, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. El aguijón era cuando se araba con bueyes o se llevaba una carreta pesada con bueyes, los bueyes se quedaban, entonces se le pinchaba con un palo, con una punta para que los bueyes caminen. Y si el buey caminaba, se lastimaba. Por eso dice, dura cosa te es dar coces contra la voluntad de Dios, lo que está diciendo, lo que hacemos nosotros generalmente, ¿no? Nos peleamos con Dios y salimos lastimados. Y entonces yo dije, Señor, ¿quién eres? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Ahí está el llamado, ¿eh? Levántate, ahí está el llamado de Pablo. Ponte sobre tus pies. Y entra a la ciudad. A ver, no puedo leer acá, porque para esto he aparecido a ti. Le da el propósito, fíjense, para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas cosas que que me apareceré a ti, librándome de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Vieron? Un llamado. Pablo iba para allá, Dios se convirtió, porque ahora fue para otro, fue a Damasco, ¿saben? Pero ya no fue arriba de un caballo
persiguiendo cristianos, sino que fue ciego, buscando la misericordia y la gracia de Dios. ¿Cómo lo describe Pablo después en Gálatas? Fíjense cómo él dice, esto es hermoso. Gálatas 1 dice: porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Ustedes saben que yo era perseguidor de la iglesia. Ahora ya tenemos a Pablo como apóstol. Y que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo más celoso de las tradiciones, mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, del judaísmo. Pero escuchen esto, escuchen esto. Pero cuando agradó a Dios, que me llamó, vuelvo a leer. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando a Él le agradó revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, dice, ¿no? Fíjense, Pablo dice, yo era tremendo, era completamente anticristiano. ¿Quién se iba a imaginar que Pablo, si hubiéramos estado en ese centímetro, en ese momento, hubiéramos dicho, cualquiera se convertiría menos este, porque este es el que nos persigue, el que ha matado, ha llevado presos, ha destruido familias, negocios, ha hecho desastre, dice que asolaba a la iglesia del Señor. Pero en un momento cuando llegó justo esa hora y el reloj hizo ¡ting!, Dios se apareció y lo llamó. Y acá se acabó. Ahora vamos a otra cosa. Así que Pablo ahora termina siendo, ¿qué cosa? El apóstol hacia los gentiles. Y dice, cuando agradó al Padre en ese minuto revelar a su Hijo en mí, aquel que me llamó por su gracia. Entonces cuando él cuenta, le está contando a Agripa, al rey, le dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde al llamado de Dios, oh rey Agripa. Para nada. Dios me llamó y yo dejé todo. Me fui a Damasco, se encontró con un profeta Ananías que oró por él, recuperó la vista y después tuvo que huir porque ahora él era el perseguido. Fíjense cómo cambió su vida, ¿no? Dios lo llamó. Y uno dice, qué lindo, Dios te llamó y ahora te va a ser fácil porque Dios te llamó. También esto escuché muchas veces, de que, no sé, yo voy a dejar la iglesia porque antes me iba mal, de que estoy en la iglesia me va peor. Yo no sé por qué les pasa eso a muchos, ¿no? Que están más o menos, vienen a la iglesia y les va peor. No tengo idea, si me piden explicación, no sé, es cosa de Dios y de la persona. Tal vez la persona viene con la motivación y la expectativa equivocada. Cree que viene a Dios para que Dios lo bendiga y nada más, no le está dispuesto a darle nada, todo quiere recibir. Todo es para recibir, yo necesito, a mí me falta, yo no tengo y yo tengo que tener porque Dios tiene, entonces me tiene que dar. En 2 Corintios 4:7 pero tenemos este vaso, dice Pablo a la iglesia que estaba en otra ciudad llamada Corinto, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, estamos en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, ¿no? Fíjense cómo le tocó la vida de Pablo. Uno dice, Dios te llamó al ministerio. ¡Aleluya, hermano! Y parece, no sé, ¿vieron cuando presentan al gran siervo de Dios? Y siervo significa esclavo. Ser esclavo no hay ningún honor. El honor está en simplemente servir al propósito de Dios. Ahora, fíjense cómo le tocó a Pablo. No le tocó nada fácil, porque fíjense, él describe cómo mucho tiempo después, cuando está ejerciendo su ministerio y su llamado, dice, estamos perseguidos, mas no desamparados, atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Y Dios no lo bendice a Pablo?
Y Dios y Dios no lo prospera a Pablo. No tenía un caballito Pablo para trasladarse, no, el tipo andaba como podía. No le dio un yate, un barco propio para no tener que andar alquilando. Si le manda a predicar el Evangelio, que le dé los recursos, por lo menos. Si va, por lo menos, que Pablo tenía a los corintios, justamente cuando fue a visitar toda la zona de Corinto, que era la parte sur de Grecia, él tenía que trabajar, porque se ve que a los corintios no les quiso pedir un mango, para que después no lo acusen de que él se aprovechaba de ellos. Así que él trabajaba, tenía como oficio coser tiendas, carpas. Así que él trabajaba para ganarse su sustento. Pero ¿cómo? ¿Tenía poca fe Pablo? ¿Dios no lo prosperaba? ¿Dios no lo bendecía? Sí que lo bendecía, pero no como nosotros entendemos la bendición de Dios, que enseguida miramos nuestra billetera. Fíjense, ¿y cómo estaba Pablo? En apuros, pero no estaba desesperado, porque Dios lo bendecía y porque Dios estaba con él. Él estaba atribulado en todo, pero no se angustiaba por los problemas y las tribulaciones. Estaba perseguido, a Pablo lo apedrearon, lo dieron por muerto, apedreado, mas no estamos desamparados. ¿Cómo no era que Dios me va a hacer que yo no me enferme? Pastor no tuvo fe porque tuvo COVID. Acá dice que estaban perseguidos, no desamparados, y derribados inclusive, pero no destruidos, porque siempre nos vamos a volver a levantar, porque el Señor está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Llevo en el cuerpo siempre las marcas del sufrimiento por la obra de Cristo, dice Pablo. Pero tenía una motivación. Fíjense en Filipenses que está acá, que lo voy a leer porque es maravilloso. Filipenses 4 dice: hermanos, no crean que yo ya lo alcancé, ni que soy perfecto, dice Pablo. Todavía. Uno dice, bueno, pero un tipo así que entrega todo es un tipo genial, perfecto. No, yo todavía no lo alcancé, dice. No es que ya lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro agarrar aquello para lo cual Cristo me agarró, me llamó y me eligió. Cristo me agarró y me eligió para algo, y yo quiero ver si lo logro. Quiero alcanzar ese objetivo. Hermanos, dice Pablo, le escribe a los hermanos de Filipo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa sí hago. Aunque estoy derribado a veces, aunque estoy perseguido a veces, aunque estoy enfermo a veces, aunque no tengo un peso, dice, sé vivir sin un peso y sé vivir con abundancia. En todo he sido enseñado. Dice, una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. Fíjense qué lindo, ¿no? Me extiendo. ¿Qué es lo que está delante? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para ir terminando, qué lástima, porque quería ver la vida de Sansón, que nos habla bastante de este tema, pero no entró. Pero el mensaje que tengo como palabra del Señor para ustedes, y me gustaría que lo tomen, es: primero, vean adentro en oración, pídanle al Señor, como dice Pablo, ¿no? A los Efesios: Señor, yo te pido que le des conocimiento para que puedan entender el llamamiento. Pídanle al Señor: Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Cuál es mi trabajo? No es simplemente vivir, no es simplemente trabajar, no es simplemente esperar que pasen los años. No puede ser el objetivo de mi vida solamente mis hijos, o comprar tal cosa, o lograr. ¿Cuál es mi? No, yo no debo tener un llamado grande porque yo no pude estudiar, porque yo soy pobre, o porque yo soy enfermo, porque... A Dios no le interesan las imposibilidades. Dios te llamó, Dios te va a capacitar y te va a dar los recursos que necesites. Pero tenemos que saber para qué Dios nos llamó. Es importante, es algo muy personal. Y después, cuando sabemos bien claro cuál es el llamado y el propósito de Dios, hacer como hizo Pablo, extendernos para agarrarlo. Y entonces, si hay un pecado, hay alguna costumbre, alguna cosa que yo tengo que dejar, yo estoy mirando allá, me molesta, me lo saco de encima.
No es que, ay, tengo que luchar contra el pecado, el diablo, malo, diablo, malo, diablo. No es luchar, solo lo dejamos porque nuestro objetivo está allá y nos extendemos. Y cuando tenemos situaciones completamente contrarias a nuestro llamado, no, imposible, esto no se va a dar. Pasan los años, ¿se acuerdan que yo les dije a Abraham? 24 años desde el primer llamado hasta que pasó lo que tenía que pasar. 24 años. ¿Saben cuántas cosas que yo recibí como profecía y qué sé yo qué? Y yo me imaginaba que a los 40 años ya iba a estar. Bueno, dije 40, no, 50. Y todas esas promesas de Dios, pero yo las tengo en mi corazón. Las tengo en mi corazón y me extiendo a alcanzar ese propósito. ¿Cuál es nuestro propósito, el propósito de nuestro llamado de nuestra vida? No pongamos el foco en las circunstancias. Ah, pero la mujer que me diste, dijo Adán. El marido que me diste, si yo me pudiera sacar esto de encima, ahí sí iría al propósito, pero con esta carga que tengo. No. Acá tenemos que dejar de mirar las imposibilidades, ¿no? Dejar de mirar las imposibilidades, empezar a hacer las cosas necesarias para llegar y avanzar y dejar de hacer las cosas que estamos haciendo que nos molestan para avanzar. ¿Me explico? ¿Saben qué? Yo les quiero que ustedes se les prenda una llamita en el corazón diciendo, wow, Dios me llamó, a mí que no tengo ni un recurso, no tengo nada. Sí, Dios te llamó para algo, para que seas una pieza clave, importante en su gran plan, que un día va a terminar. Y por esa misión seremos juzgados. Por esa misión. Y si decimos sí, y si avanzamos, y si empezamos a luchar y a extendernos hacia adelante, el Señor un día va a decir, mirá vos, no fuiste rebelde al llamado, no fuiste rebelde a la visión que yo te mostré. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al reposo de tu Señor. Qué lindo, es maravilloso esto de que Dios nos haya llamado. Y no solamente para respirar y para vivir un poco mejor, para no vivir más tranquilo porque ya no nos peleamos, ya aprendimos a perdonarnos. Dios quiere algo más grande y ustedes tienen que aspirar a algo más grande en el Señor y buscar eso que el Señor les muestre, ¿no? Yo sé que hay llamados profundos de parte de Dios en la vida de ustedes. Lo sé, lo siento, por eso el Señor nos juntó una iglesia de personas que saben lo que hacen, saben para qué se levantan cada día, saben para qué viven, están motivados, están con contentamiento, están contentos con lo poco, con lo mucho, con lo difícil o con lo fácil. Y cuando nos juntamos para dar gloria a Dios, estamos motivados porque sabemos lo que Él ha hecho por mí. Hemos entendido qué significan las riquezas de la gloria, de la herencia que nos ha dado por gracia. Amén. Amén.